Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que ya nos quedan pocas clases porque estamos culminando ya esta materia, así que nos quedan poquitos temas, ¿no? Para poder cerrar, hacer un cierre también de todo lo que dimos en el año. Vamos a dar esta clase que corresponde a la unidad 3, y después una semanita de mañana y el miércoles me voy a dedicar a tomar el recuperatorio y hacer la tutoría de los que van al recuperatorio y después retomamos con las últimas clases ya de esta materia. Como ya les dije por el grupo de WhatsApp, en el examen final tomamos todo, unidad 1, unidad 2, unidad 3, o sea, inclusive lo que vemos ahora y lo que vamos a ver hasta que termine esta materia. Bueno, nosotros antes del segundo parcial y bueno, con el trabajo práctico que ustedes están realizando, habíamos abordado el tema de personalidad, los componentes, las teorías de la personalidad, que personalidad es un concepto muy importante en psicología, ¿sí? Uno de los conceptos pilares, diría yo. Ahora lo que nosotros vamos a abordar entre esta clase y la siguiente, o sea, después del recuperatorio, son los procesos cognitivos y los procesos afectivos en el sujeto, ¿sí? Que corresponde también a la unidad 3, que como ustedes se imaginarán y siendo coherentes con todo lo que venimos diciendo a lo largo de esta cursada, los dos procesos están entrelazados mutuamente, no se puede dar el uno sin el otro, inclusive dentro de los mismos procesos, cada uno depende del otro, ¿sí? Somos una unidad, una unidad mente-cuerpo, más allá de que ahora los presentemos por separado, pero solamente para su estudio, pero que en realidad, digamos, o sea, funciona todo junto, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar a los procesos cognitivos entonces, que para esta oportunidad se decidió dejarles un material en el aula virtual en Word que corresponde a distintos blogs, distintas aportes sobre el tema, que por ahí está más sencillo que lo que ustedes puedan llegar a leer en el dossier. Así que para este tema van a estudiar, digamos, el material que se da en el aula virtual. Bueno, vamos con los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos, que son, en la clase que viene vemos los procesos afectivos, pero en definitiva, de algún modo, a ver, los procesos cognitivos son los que al sujeto le van a permitir procesar toda esa información que le viene del mundo externo, la información que ingresa a través de los sentidos, ¿sí? Le va a permitir almacenar esa información, le va a permitir manipular esa información, o sea, le va a permitir hacer uso de esa información, ¿sí? Recuperar la información e interactuar con el mundo. O sea, en definitiva, son los procesos que hacen que aprendamos, y estamos aprendiendo todos los días, desde que nacemos hasta que morimos, digamos, no desaparece la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Ya vimos como un poco desde Freud, ¿no? Como un niño conoce, desde que nace, ¿no? O sea, algunas cuestiones, y bueno, hasta que morimos, digamos, también estamos conociendo, estamos aprendiendo, estamos procesando información, Bueno, cada uno de estos procesos cognitivos tiene todo un desarrollo importante y también tiene su psicopatología, ¿no? O sea, es muy importante que ustedes tengan en claro esto, que esto es solamente una presentación de los principales procesos. Y para su estudio nosotros dividimos en procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, sino solamente es a nivel clasificatorio, ¿sí? Dentro de los procesos cognitivos básicos está la sensación, la percepción, la memoria, la atención,
Y dentro de los procesos cognitivos complejos está el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, entre otros, ¿sí? Bueno, esos son los principales procesos. Cada uno que es, Vamos con la sensación y la percepción, que son como, digamos, los más difíciles de separar por ahí, porque la sensación tiene que ver con toda la información que nos ingresa a través de los sentidos. Ustedes saben que los sentidos son los que estudiaron en la escuela, ¿no? El sentido táctil, del tacto, de la vista, del gusto, del olfato, del oído, los sentidos, las sensaciones interoceptivas también, o sea, las que tenemos dentro del cuerpo, o sea, cuando me duele la panza, cuando me duele algo, digamos, una sensación interna, si se quiere, ese tipo de sensaciones, ¿sí? ¿Y qué es la percepción? La percepción organiza esa información que proviene a través de los sentidos y le da una significación. Entonces, sensación es información que ingresa a través de los sentidos que tenemos los sujetos. Y la percepción es lo que organiza esa sensación y le da un significado. Por ejemplo, tomando los ejemplos que se presentan ahí, me quemo con una sartén cocinando. Bueno, me quemé es una sensación que ingresa por el sentido táctil. Sentimos ardor, calor. Inmediatamente que me quemo, sé que me quemé con la sartén. Esa es la percepción. La percepción me dice que yo me quemé con la sartén. No quedó nomás en la sensación. O sea, es una milésima de segundo lo que pasa entre la sensación y la percepción, ¿sí? Lo mismo con tos. Me duele algo, me duele la panza, inmediatamente, digamos, mi percepción organiza y dice que estoy enferma, que, o sea, identifica como un dolor de panza y no como otra cosa. Escucho un ruido que entra a través del sentido, la sensación entra a través del sentido de los oídos. Mi percepción es la que me dice, digamos, organiza ese ruido y me dice a qué pertenece, si es un pájaro, un auto, a la voz de alguien, ¿se entiende? Entonces, digamos, la sensación y la percepción van muy unidos porque uno es el ingreso de la información y el otro es el que da sentido a la información. Obviamente hay miles de patologías en relación a eso, ¿no? Cuando uno percibe cosas que no son, que no existen, ya entra del orden de la psicopatología, como las alucinaciones, como, lo que sucede en ciertos padecimientos mentales, por ahí escuchar voces o ver cosas, digamos, que tienen que ver ya con algo de lo patológico, ¿sí? Son alteraciones de la percepción, de la sensopercepción. Bueno, habíamos hablado de sensación, percepción, atención, que es el otro de los procesos cognitivos básicos, ¿sí? La atención, digamos, implica procesar determinados estímulos mientras ignoramos otros. ¿Qué quiere decir eso? Que la atención hay un foco de la atención en el cual yo, digamos, presto atención e ignoro otros estímulos. Por ejemplo, ustedes están mirando el video y me pueden estar mirando a mí, que soy el foco de atención, o pueden estar mirando la biblioteca ahí detrás, digamos. La atención hace que ustedes me escuchen y me miren a mí y que ignoren, digamos, lo que está detrás. O al revés, se aburren de escucharme y miran todo lo que hay detrás. Cuando uno entra a una casa o a una fiesta, por ejemplo, que es lo que parece que le puse en el PowerPoint, uno entra a una fiesta, ve un montón de gente desconocida, pero la atención se focaliza por ahí en gente que uno conoce, O supónganse que si uno está queriendo ir a una fiesta esperando ver a una persona, bueno, es como que no le veo a nadie más y le veo a esa persona. Ese es el foco de la atención. La atención tiene una cierta amplitud también. O sea, no podemos estar atentos a todos los estímulos. Yo a veces miro mi camino y no miro todas las cosas que pasan, los ruidos que pasan, o sea, todos los estímulos que hay. Miro por donde yo voy, por ejemplo, no estoy alerta. O sea,
Obviamente se puede ampliar el foco de atención, se puede entrenar a eso. Las personas que se dedican a hacer tareas en criminalística, tareas tipo policíacas, detectives, están entrenados en, qué sé yo, ingresar a una habitación y ver un montón de detalles que el común de la gente no la vería, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque eso se entrena, ¿eh? Uno puede entrar a una casa y ver determinadas cosas y no ver el resto, ¿eh? Hay personas que tienen un poco más entrenado por la misma profesión, esa cuestión de ampliar la atención, ¿sí? Bueno, entonces tenemos sensación, percepción, atención y memoria. Nos falta memoria. La memoria es un proceso cognitivo básico también, ¿sí? Que tiene como varios pasos la memoria, ¿no? Por un lado la fijación, la memoria de fijación, cuando uno fija lo que uno quiere recordar después. Por otro lado, el almacenamiento, o sea, toda esa información que ingresa por los sentidos, por la vista, por el oído, no sé yo, por todos los sentidos, ¿sí? Se almacena en algún lugar, ¿sí? Y hay un tercer momento que es el de recuperación o evocación, cuando yo recuerdo algo, recuerdo, no sé, qué estaba haciendo el día, no sé, que Argentina ganó el mundial, qué sé yo, qué estaba haciendo, digamos, yo recuerdo, eso es algo que lo puedo traer, digamos, de mis recuerdos, puedo evocar eso. Para el examen tendrán que evocar, digamos, todas estas cosas que estamos dando, pero para eso van a tener que almacenar primero. Depende de ese almacenamiento, va a ser también la evocación. También se entrena la memoria. Justamente, muchas veces hay muchos estudios hechos que un incorrecto almacenamiento después dificulta la evocación. Entonces, por eso hay un montón de técnicas para mejorar el almacenamiento, digamos, en la memoria, ¿sí? Pero bueno, toda la memoria tiene sentido cuando se la recuerda. Cuando uno recuerda algo, activa un montón de procesos cognitivos que implican traer del almacenamiento del lugar donde estaban guardados los recuerdos, la información que se quiere utilizar. Bueno, esos son los procesos cognitivos básicos. Los procesos cognitivos superiores, más complejos, ¿sí? El pensamiento, el lenguaje, la inteligencia. El pensamiento es por ahí el más complejo de definir porque implica todas las funciones, digamos, varias de las funciones, y tiene que ver con la capacidad nuestra que tenemos de generar ideas, de plantear soluciones, de crear, digamos, con la creatividad, de tomar decisiones. Cuando yo tomo una decisión entre una cosa y otra, estoy poniendo en juego todo mi proceso de pensamiento, ¿no? De argumentar, de teorizar, de poder defender mi postura, ¿sí? O sea, implica una forma activa de procesar la información. O sea, el pensamiento realmente es algo muy complejo que implica poner en juego todas las otras funciones. Por eso son las otras funciones básicas y estas son funciones superiores. El lenguaje, que también es un proceso cognitivo complejo, también implica de algún modo, digamos, compartir, conocer, mejor dicho, y compartir un sistema de signos que son, digamos, compartidos por una determinada comunidad. Tenemos un sistema de signos, que es el lenguaje español, castellano, como quieran llamarlo, distinto al sistema de símbolos inglés, distinto al portugués, pero que es compartido por esta comunidad. Yo me voy y hablo castellano en otro país y no me van a entender, en otro país que no sea hispanohablante. Y lo mismo, que obviamente uno puede estudiar los idiomas de otro país y sí, tenemos capacidad para eso, pero el lenguaje que nos desenvolvemos cotidianamente tiene que ver con este poder, digamos, compartir y utilizar este sistema de signos con la comunidad en la cual vivimos, en la cual nos desempeñamos. Si se les ocurre cambiarse de país a un país que no habla español, tendrán que aprender el idioma del país en el cual se van a vivir y así.
lo mismo uno que viene a vivir acá, ¿sí? Tiene que aprender el sistema de signos compartidos por los que habitan en ese lugar, ¿eh? Bueno, y la inteligencia que les puse en el PowerPoint, no les puse en el archivo de Word. Bueno, hay muchas definiciones de inteligencia y algo habíamos visto cuando vimos personalidad. Yo tomé la de Piaget, bueno, un psicólogo muy importante también para nuestra teorización, cuando lo vimos acá porque, bueno, fue una cuestión de tiempo, digamos, pero es muy interesante todo lo que él postula, pero él sostiene que la inteligencia es la capacidad que tiene el organismo para adaptarse a su ambiente. Esa definición, digamos, encierra muchas cosas, porque quiere decir que todos nosotros tenemos inteligencia, porque todos tenemos capacidad para adaptarnos al ambiente. Cuando uno se adapta al ambiente, sabe cómo comportarse, sabe qué hacer, digamos, con el ambiente, sabe cómo modificar el ambiente. Bueno, eso es la inteligencia, la cual todos tenemos. Yo les había dicho en la otra clase que a veces los test de inteligencia que ustedes pueden llegar a haber escuchado, lo que miden es el rendimiento intelectual, y generalmente miden el rendimiento intelectual, inteligencia abstracta o matemática, algunos. Entonces, por ahí, digamos que es muy sesgado cuando uno habla de coeficiente intelectual, porque está hablando de inteligencia en un solo sentido, ¿sí? Todos tenemos inteligencia, hayan sido escolarizados o no, porque todos tenemos la capacidad de adaptarnos a nuestro ambiente, ¿sí? Y eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Y no hay personas, les voy a decir, ni más ni menos inteligentes. Todos tienen su inteligencia, definitiva, que son diferentes uno y en otro. Bueno, entonces, teníamos las funciones cognitivas básicas, tenemos las funciones cognitivas superiores, que esas son las que funcionan habitualmente en un ser humano. ¿Puede haber un deterioro? Sí. Hay enfermedades en las cuales hay un deterioro. ¿Puede haber un declive? Sí. Y hay una diferencia en eso, que el declive es algo normal, ¿sí? Y el deterioro ya es algo más patológico. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vamos creciendo, y ustedes se darán cuenta, digamos, con el paso de los años, no es lo mismo, ya no tenemos la misma capacidad para memorizar, para recordar, rememorar, digamos, o sea, ¿por qué? Porque hay un declive normal de las funciones cognitivas, ¿sí? Uno va creciendo y va incorporando un montón de cosas, entonces por ahí tarda, digamos, se puede usar esa palabra, en incorporar las nuevas, Si ustedes se ponen a compararse, estudiar lo mismo, estudian una hoja ustedes y estudian un adolescente una hoja, y es muy probable que el adolescente, más que probable, que aprenda mucho más rápido, ¿sí? Pero, ¿por qué nosotros, los que ya estamos más avanzados en edad, tenemos más información? Ahora, ¿qué pasa con el deterioro? El deterioro sí implica una patología, y hay algunas patologías que afectan a los procesos cognitivos. Por ejemplo, las demencias, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, que por diferentes alteraciones, digamos, neurológicas, hacen que uno vaya perdiendo las funciones cognitivas de a poco. Entonces ya la memoria, digamos, no funciona tan bien. Se pueden acordar de cosas, por ejemplo, de hace 50 años atrás, pero no se acuerdan de lo que uno le dijo recién. Empiezan a perder cuando está más avanzado el tema del lenguaje, ya no encuentran las palabras, ya no saben bien cómo se llama qué cosa, y eso es porque hay un deterioro patológico que se da en las demencias, sobre todo en ese tipo de patologías que tiene que ver con una afectación a nivel cerebral. Por eso les digo, una cosa es el declive, que todos nos podemos olvidar, a todos nos pasa, que vamos al supermercado y no sabemos qué nos fuimos a comprar, o volvemos con cosas que no necesitábamos y lo que teníamos que traer no fuimos, o que te dijeron algo que no tenías que olvidarte y te olvidaste, digamos, o sea, lo que sea porque uno no fijó la atención suficiente porque está pensando en otras cosas y bueno,
O sea, una cosa es eso, y otra cosa es, digamos, el deterioro, ¿sí? No todas las personas mayores tienen demencia, pero todos pueden tener, digamos, algunos, eh, digamos, un declive cognitivo, si se puede decir. Algunos pueden tener problemas en la recuperación de los nombres o cosas así, pero no, digamos, quiere decir que estén demenciados, O sea, hay una diferencia bastante importante. Bueno, para la clase que viene, que va a ser después de que tomen recuperatorio lo que tienen que rendir, ¿sí? Vamos a ver los procesos afectivos, que obviamente no están separados de esto. Fíjense con el tema de inteligencia, por ejemplo, han escuchado hablar de una inteligencia emocional, por ejemplo, y ahí ya les da la pauta de que lo cognitivo y lo afectivo no puede estar disociado. Bueno, nos vemos la próxima clase después del recuperatorio y ya estamos prácticamente con los últimos temas de la materia.